Bueno, les damos cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras plataformas, redes sociales. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, regresando ya después de unos días, bueno, semanas, 3 semanas trajimos de viaje, pero gracias a Dios ya estamos en casita, con la novedad de que aquí ya está un poco fresco, ha llovido después de hacer mucho calor, pero gracias a Dios porque el clima también nos ayuda a entender esta parte del propósito y voluntad de Dios. No importa a veces las circunstancias, sino el corazón dispuesto para servirle. ¿Cómo están por allá en Colombia, Jorge? Bueno, todo muy bien, gracias al Padre. Realmente la temperatura, una temperatura muy agradable. Y bueno, yo creo que aquí aceptando y siendo obedientes, creo que lo más importante es tratar de ser obedientes en lo que se nos pone al frente, se nos pone al delante de nuestra misión, de nuestra función, de lo que tenemos que hacer. Y creo que cuando lo hacemos, pues yo creo que más que una satisfacción personal es saber que estamos alineados y que realmente estamos hablando un poquito de lo que estamos predicando. Así es, qué bueno. Gracias a Dios por la radio, porque es tiempo de también de ensanchar su territorio, porque nos llegan las noticias de lo que se está haciendo. Busco en ti, allá en Bucaramanga, Colombia. Damos gracias a Dios porque, como tú lo dices, la misión de esta radio no solo es transmitir en vivo todos los programas, sino también contribuir a una mejor sociedad, a una mejor relación con el Padre, ensanchar el reino de Dios. Y yo creo que hay muchas cosas que esta radio tiene por hacer, porque al final el eslogan donde estamos no es el final. Así es que damos gracias a Dios por la radio. Pues muy buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por estar en este programa. Tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Gracias a Dios porque hemos tenido una serie ya muy robusta, donde hemos visto tantas cosas que el Señor ha puesto en el corazón de Lili y también en mi corazón. De veras escudriñar la palabra nos enriquece en todos los sentidos. No todo lo que podemos recibir lo podemos compartir. ¿Por qué? Pues porque a veces recibes mucho y tienes que aprender a también llevar a este programa lo que Dios nos da. Pero la semana pasada tuvimos el programa y estábamos viendo el capítulo 8 de Josué. Tiene 35 versículos. La semana pasada abarcamos 30 versículos y vimos que del 30 al 35 había un tema muy especial. Dios nos mostraba un tema muy especial que hoy queremos tratar con ustedes porque habla de un pacto, una ratificación de un pacto, pero ahorita les damos el tema y todo. Bueno, sabemos que la conquista de la batalla de Ai nos recuerda cómo en el capítulo 7 hay una derrota con ese mismo pueblo y en el 8 hay una victoria porque Dios estuvo presente, porque Dios hace por nosotros la conquista. Solo nosotros Él ha entregado la tierra y nosotros tenemos que conquistarla, tenemos que poseerla. Así es que vamos a empezar en ese capítulo 8, nada más recordando que Dios anima a Josué y le da una estrategia de emboscar para conquistar. Solo le dijo embosca a, a Jai, ¿no? A este pueblo de los cananeos. Ay, perdón. Entonces, pero Josué desarrolla un plan y lo explica al pueblo cómo van a hacerle y qué van a hacer. Lili la semana pasada se extendió explicando toda esta estrategia y este plan que desarrolló Josué y los llevó a la victoria. También recordamos que cuando se conquista Jericó, el botín fue para Dios, por ser las primicias de haber entrado en la tierra prometida. Y ahora, en esta victoria de la semana pasada en Ai, el botín es para Israel. Tenemos un Dios generoso, pero si le damos el lugar a Dios, Dios también
nos da de lo que Él es para nosotros. Y las riquezas son de Él, y esas riquezas también en esta batalla se las dio al pueblo de Israel. El programa de hoy se llama Confirma el pacto después de conquistar. Confirma el pacto después de conquistar. La palabra de Dios, lo que vamos a ver, es una forma de ratificar lo que ya se había establecido, y ahorita Lili lo va a explicar muy bien. Nosotros tenemos un pacto con Dios al haber aceptado el sacrificio de Jesús, y nos da la condición de hijos. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como hijos de obediencia y no de desobediencia. Dos clases de hijos. ¿Qué clase de hijo soy yo? ¿Qué clase de hijo eres tú? Eso tenemos que tener muy claro, porque eso nos va a ayudar a conquistar, nos va a ayudar a avanzar en este camino hacia la salvación. El versículo de hoy tiene que ver con ahorita lo vamos a explicar, porque estamos hablando de confirmar, pero también hablamos que la confirmación trae una renovación. Pero vamos a recordar lo que dice Romanos 1 y 2, van a ser dos versículos Romanos de 12, 1 y 2, perdón. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahorita lo estaremos explicando, pero solo diremos eso, que la ratificación de un pacto trae también una renovación en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en lo que Dios quiere llevar a conquistarnos. Por eso, hoy vamos a continuar con los últimos 5 versículos, del 30 al 35 del capítulo número 8. Josué nos habla de lo que sucede cuando el pueblo de Israel recordó la ley de Moisés, que había establecido para después de lo que Dios ya les había dado. Vamos a analizar cómo Josué llevó a Israel a ratificar el pacto en la tierra prometida. Para nosotros nos habla de la importancia de recordar el pacto con Dios. Tiene dos lados: el de Dios, que no cambia porque Él es fiel a su palabra, y el lado de nosotros, donde debe fortalecer la fe que produce frutos de fidelidad y de santidad principalmente. Especialmente nos renueva esas fuerzas, porque luego estas fuerzas pueden flaquear, desvanecer, podemos dudar. Entonces, esa ratificación del pacto siempre nos va a ayudar. Esto es correr de tal forma que obtengamos, nos dice el premio, eso nos lo dice Corintios, a través de vivir una vida terrenal conforme al propósito de Dios, que es lo que estaba haciendo Israel en esta tierra y en esta conquista. Estábamos hablando que hoy vamos a estar en un lugar llamado el Monte Ebal, ¿verdad, Lili? Sí, Y pero sí, también de otro monte. Ajá. Ok, pero lo que sucede es importante que nosotros sepamos que los pactos con Dios no cambian en lo establecido, pero sí cambia en nosotros la necesidad de robar nuestra motivación y fuerzas a través de las batallas ganadas. Eso es muy importante. Cada vez que ganamos una batalla, ahorita vamos a ver qué nos habla Dios, de las conquistas en nuestra vida, del poder de Dios que actúa en nuestro favor. La gratitud a Dios es el mejor motivador para seguir conquistando áreas que nos ayudan a crecer en el conocimiento, en la revelación, en que Cristo sea formado en nosotros. Así es que vamos a empezar con estos versículos. Pues sí, ahorita estamos también en un momento muy importante de las historias que hemos estado viendo. Entonces, pues venimos primeramente de esa primera batalla en la tierra prometida, en Jericó, luego estas dos batallas con Ai, como dice mi esposo, una que se perdió y ya esta que se
que se gana, que se tiene una victoria, y de repente en estos últimos versículos de Josué 8, del 30 al 35, se nos abre una escena muy diferente. No es una guerra, sino se reúne el pueblo para tener esta ratificación del pacto. Es muy interesante estos últimos 5 versículos. Vamos a leerlos primeramente para que veamos de qué se tratan. Son ahora sí que solo 5 y por eso me voy a dar la libertad de leerlos todos para que veamos de qué se trata. Entonces, estamos en el contexto de que se acaba de tener la victoria en la ciudad de Ai. Entonces dice Josué 8:30, entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Pues sí, aquí tenemos lo que pasó después de esta batalla contra los de Ai, una victoria que los lleva a tener este momento. Pero si se fijan en lo que acabamos de leer, se nos hace referencia a lo que Moisés ya había mandado. Pues efectivamente, todo esto ya lo había dicho Moisés que se hiciera. Ahí lo tenemos en Deuteronomio 27, en la mayor parte de los versículos, ahí se nos narra este momento. Imagínense, esto ya estaba profetizado por Moisés. Moisés, sin haber pasado a tierra prometida, ya había dicho específicamente entre qué montes iban a ser esta situación. Entonces, imagínense, es el cumplimiento de algo que ya había dicho Moisés tiempo atrás. Él especifica, Moisés, que iban a estar entre el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Qué hace Josué? Una vez acabada la batalla, se traslada a ese lugar que recordemos que todavía era territorio del enemigo, pero ellos hacen esto por mandato de Moisés. Entonces se mueven a ese lugar, está un valle que después fue la ciudad de Siquem, están en ese valle, está el monte Ebal y el monte Gerizim. Pero lo primero que hace Josué es, tal cual como dijo Moisés, levantar un altar. Es muy interesante como las palabras tal cual las tenemos ahí en Deuteronomio 27, no lo voy a leer para no extendernos tanto, pero ahí en Deuteronomio 27:2 se dice cómo iba a levantarse este altar, ¿verdad? En el monte Ebal, pero después de una victoria. Claro que Moisés también ya lo había hecho. Recordemos cuando se tiene la batalla contra Amalek, lo primero que hace Moisés después de ganar esa batalla es levantar un altar. Ahorita lo vemos después de esta victoria contra los de Ai, Josué levanta un altar. Y por
ahora sí que por obediencia, así lo había especificado Moisés. Entonces, qué interesante es que después de estas batallas que podemos tener ahora nosotros en lo espiritual, que no se nos olvide levantar un altar. Pero, ¿qué pasa con el altar? ¿Por qué puede ser tan importante, verdad? Se nos especifica ahí en lo que leímos que deberían ser piedras que no las tocara el hombre, que no las labrara, vaya, que no les hiciera nada. ¿Por qué? Porque eso nos habla de una adoración sencilla, nada religiosa, quitándole todas las cosas que el hombre ha metido para, según conectarse con Dios. No, un altar como Dios lo pide es sencillo, las piedras sin labrar, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es un altar? Pues es donde se hacen los sacrificios, ¿verdad? Los animales ahí se sacrifican. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Pues ese, como lo que acabamos de leer, mi esposo leyó el versículo del día de hoy, que nosotros mismos seamos un sacrificio vivo, santo y agradable. Para eso son los altares. Después de una victoria, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida, es tener esta devoción a Él, esta entrega de nosotros mismos. Ya no hacemos nada con los animales, sino nosotros mismos y de manera viva, ¿verdad? Que es como va a valer el sacrificio, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que después de una victoria siempre hay este sacrificio, porque también el altar se ofrecía, ahí lo que leímos, ofrendas de paz. ¿Y qué son estas ofrendas de paz ahora para nosotros? Pues esa gratitud, ¿verdad?, que le damos a Dios por habernos dado la victoria. Entonces, ahí vemos luego en los versículos 30 y 31 de Josué 8, que se levanta este altar y se ofrecen sacrificios, holocaustos, y se lleva a cabo esta parte que Moisés ya había mandado. Pero fíjense, ¿por qué estamos hablando de una ratificación del pacto que se hace ahí? Porque ya Moisés ya había establecido un pacto cuando estaba en el monte Sinaí. Recordemos cuando Dios le da la ley a Moisés, ahí se ratifica el pacto con todo el pueblo. Y es esa primera generación que, como ya sabemos, no llegó a la tierra prometida. Ahí en Deuteronomio, Moisés se lo expresa a esta segunda generación antes de que llegaran a la tierra prometida. Y ahorita, en el momento en el que estamos, se está cumpliendo todas estas palabras de Moisés. Ya en el versículo 32 también se nos especifica que se iban a levantar unas piedras. Es diferente, primero es el altar y luego se iban a levantar unas piedras que leímos, ¿no? Que iban a ser cubiertas con cal y ahí se iba a escribir la ley. ¿Por qué? Pues para que se viera, ¿verdad? La cal iba a hacer que resaltara la escritura de la ley. Y esto a mí me llama la atención porque si algo ya está escrito en piedra, como se dice, pues ahí se queda, ¿verdad? La palabra de Dios es así, no la podemos alterar, no le podemos hacer ningún cambio, así está. Claro que ahora ya está escrita en nuestros corazones, ¿verdad? No en piedra, sino está escrita en nuestros corazones. Y les digo, todo esto ya estaba especificado desde Deuteronomio 27. Y seguimos avanzando en nuestra historia de Josué. ¿Y qué pasa? Ahí se nos explica algo muy importante. Iba a haber dos montes y el arca iba a estar en medio de estos dos montes, porque en un monte se iban a pronunciar las bendiciones de Dios y en otro monte las maldiciones por no obedecer la ley. Es algo muy interesante, como dice mi esposo, quizá a veces tenemos mucha información, vamos a tratar de ser muy concretos en esta parte, pero es muy interesante. Como les digo, esto ya había venido especificado en Deuteronomio 27 y 28. Ustedes con tiempo pueden leer estas bendiciones y estas maldiciones. En este pasaje de Josué nada más se nos hace referencia a que se leyó lo que venía allá atrás, ¿verdad? En Deuteronomio. Pero ahí en Deuteronomio está muy interesante leer cada una de las bendiciones y de las maldiciones. Algo muy interesante que se nos dice ahí en Deuteronomio es que a cada
maldición y a cada bendición, el pueblo tenía que decir amén, ¿no? Y pues a nosotros nos gusta mucho la palabra amén, tanto que cuando nos dicen, y vas a ser prosperado, y decimos amén, ¿verdad? Fuerte, pero ahora imagínense el momento aquí que iban a declararse las maldiciones a quien no cumpliera con la ley, y el pueblo tenía también que gritar amén. Eso se me hace muy fuerte, ¿verdad? Pero así tenía que ser. Mi esposo me decía, ¿no? Que igual y si nos atreveríamos ahora a gritar un fuerte amén cuando alguien lea la palabra y diga, no cometerás adulterio, amén, gritaríamos. O sea, se nos hace hasta difícil, ¿verdad? Pero eso era lo que estaba pasando Así en esa es. escena. Así es, esa escena nos enseña mucho que eso genera un compromiso con Dios, porque volvemos a lo mismo, las bendiciones de esas que vengan, ¿no? Pero si nosotros vamos contra la palabra de Dios, hacemos lo que a Dios no le gusta, el pecar genera también una consecuencia, y no es porque Dios lo quiera así, sino porque así está establecido. ¿Y qué me decías del filtro que podía ser el arca? Porque el arca estaba en medio en el valle y la bendición y la maldición en los dos montes que estaban pegaditos. Así es, o sea, el filtro entre lo que es la bendición y la maldición, es decir, la obediencia y la desobediencia, está en medio del arca, la presencia de Dios. Ese es el filtro para poder entrar a las bendiciones. O sea, la presencia de Dios que nos debe acompañar en todo lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lugares, el monte Gerizim y el monte Ebal, y son dos lugares diferentes. Y la presencia siempre debe estar en todo lugar para nosotros. Y aquí estaba justo en medio de los dos montes, porque recordemos cómo iba a estar. La mitad de las tribus iba a estar en un monte y la otra mitad en el otro monte. En un monte se iban a leer las bendiciones, en el monte Gerizim, y en el monte Ebal se iban a leer las maldiciones. Y todo el pueblo gritaba amén a cada una de estas cosas. Es interesante ver qué tribus estaban en un monte y qué tribus en otro monte. Yo digo, si a mí me hubieran puesto a escoger, me iba al monte de la bendición, ¿verdad? Pero pues si yo era de la otra tribu que estaban en las maldiciones, pues no me quedaba de otra. Yo me tendría que ir al monte que me correspondía. Y así pasó, ¿verdad? Pero si nos podemos analizar un poco qué tribus estaban en qué montes, en el monte Gerizim de la bendición estaban los hijos de Lea y de Raquel, las esposas de Jacob, vamos a decir las libres, las mujeres libres. Y en el monte Ebal, excepción de dos tribus, la de Rubén y la de Zabulón, todas las demás tribus eran hijos de las esclavas de Bila y de Silpa. Cosa interesante, ¿verdad? Porque en el de las maldiciones, los hijos de las esclavas. Esto está muy interesante, que me llevó a otra cosa que ahorita iremos. Nada más concluyendo esta parte de Josué obedeció en todo tal cual como ya lo había dicho Moisés ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué pasa con nosotros? Aquí, este es otro de los pasajes donde se nos pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte, el bien y el mal. Recordemos lo que dice Deuteronomio 30, ¿no? De escoge la vida. Dios mismo nos dice qué hacer, ¿verdad? No querramos nosotros hacer una mezcla o mitad y mitad. No, escojamos la bendición, la vida y el bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Jesucristo, que es a donde quisiéramos llegar? Porque las maldiciones ahí estaban establecidas y el pueblo gritaba amén a cada maldición. Pero una vez que viene Jesucristo, tenemos como Él también en un monte bendice. Es el conocido sermón del monte y las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son bendiciones. Hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que tal cual así expresa:
Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Así empieza cada bienaventuranza. O Dios bendice a los que lloran. ¿Por qué? Porque son bendiciones. Pero ahora Jesús en ese momento ya no expresó maldiciones, sino pura bendición. ¿Por qué? Porque Él vino a redimirnos, ¿verdad? Él vino a salvarnos. Y esto nos lleva a Gálatas 4, que quiero leer este pasaje que me gustó mucho. Gálatas 4, del 4 al 7. Voy a leer. No lo tienes ahí, ¿verdad? Déjame lo busco. Ya le pasaste. Aquí está, Gálatas 4. Voy a leer del 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no tenemos que estar bajo esa maldición de los esclavos como hijos de la esclava. No, ya somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, y sobre nosotros tenemos la bendición y no la maldición. Recuerden cómo acaba el Antiguo Testamento. Ahí lo tenemos en Malaquías 4, que dice, y no venga yo y hiera la tierra con maldición. Así es la última palabra del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo acaba el Nuevo Testamento en Apocalipsis 22? El versículo 3 me encanta porque dice, y no habrá más maldición. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa que tenemos nosotros, que ya no vamos a tener que decir amén a esas maldiciones, porque ya ni siquiera va a haber maldición cuando estemos con Cristo en esos cielos nuevos, ¿verdad? Así que somos libres, ya no estamos en ese monte Ebal, sino estamos con Cristo en ese monte Gerizim. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño, no resumen, pero es una conclusión. Recuerden que una victoria se saborea también porque a veces hay una derrota previa. Muchas cosas en nuestra vida hemos sido derrotados por andar en nuestras fuerzas, por andar sin la presencia de Dios. Por eso decíamos, el pacto está en medio de estos dos montes. Entonces, la batalla del pecado, ya lo dijimos, nos lleva a una derrota. Pero la batalla de obediencia y de alineación a Dios siempre nos va a llevar a la victoria. Las victorias en medio de las pruebas, de las luchas, siempre nos motivan a seguir, pase lo que pase. Seamos hijos valientes, esos hijos que se levantan, por eso la palabra nos anima. Así animó Dios a Josué en este capítulo, porque dice Proverbios, nos enseña 26, 16, porque 7 veces cae el justo. Y está diciendo, es un hecho que cae el justo, pero también dice, y vuelve a levantarse. Esa es la presencia de Dios en el justo. Así es que también es una certeza que nos tenemos que levantar. Por lo tanto, después de una victoria es necesario levantar, como dijo Lili, un altar de gratitud en nuestro corazón, donde disfrutemos la presencia de Dios en acción de gracias. Esa presencia de Dios tiene que estar en nosotros de una manera, no con palabras solo. O sea, las palabras son muy importantes, pero también nuestros hechos, nuestros frutos hablan de la acción de gracias, donde declaremos el cumplimiento de sus promesas de bendición. Por eso es importante entender que tenemos bienaventuranzas y promesas que nos enseñan que la victoria nos las da Dios. Entonces, también es importante el altar, el tener el altar en nuestro corazón, ¿verdad? Tener una actitud de gratitud a Dios. Esa actitud de gratitud a Dios nos lleva a reafirmar en su palabra lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo y hacia dónde vamos. Pero también el leer no solo implica ser oidores de la palabra,
sino hacedores de la palabra. Entonces, esa alineación con la voluntad de Dios nos ayuda a conquistar. Entonces, queremos decirles que volvemos, ¿qué produce la conquista en nosotros? Y lo decíamos en el texto del día de hoy. Produce una renovación en nosotros. Por eso debemos presentarnos. Por eso dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo nos los está invitando, nos ruega a que hagamos que un sacrificio vivo y santo, lo que nos lleva a las victorias es a la santidad. Las victorias no es para volver a pecar, no es para volver hacia atrás. Las victorias nos llevan adelante. La tierra prometida empezó con la conquista de Jericó. Viene y hay una conquista también después de una derrota. Y así es, de victoria en victoria, de conquista en conquista, pero tenemos que presentar este cuerpo vivo y santo que es agradable a Dios. Y la renovación no es cambiar el pacto ahí está. La palabra está, el pacto escrito y ese no se cambia. Solo lo que produce en nosotros. ¿Y qué produce en nosotros? Una transformación, dice, transfórmese por medio de la renovación de tu entendimiento. Si tu entendimiento de Dios es poco, por lo tanto, tus victorias son limitadas. Pero cuando tu entendimiento y conocimiento de la palabra e inteligencia, porque nos dice eso en Proverbios, la inteligencia es el conocimiento de Dios. Así es que, ¿qué nos lleva a esto? A comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quisiera nada más en esta mañana terminar con un versículo que nos ayuda a entender que no importa la edad. No importa la edad, hoy vivimos un mundo donde hay enfermedades diversas que no solo ya son para las personas que mayores, no, bueno, no tan mayores como nosotros. Acabamos de estar con nuestros papás en un viaje también y el promedio de edad de ellos, de los tres, su mamá y mis dos papás, son 89 años, donde no es solo aplicable a ellos, no solo es aplicable a nosotros, sino a todo aquella persona joven en las circunstancias que te encuentres. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. El desmayar no nos permite conquistar. Por eso es una certeza en nuestra vida. Podrá haber depresión, aflicción, problemas, muchas circunstancias de enfermedad que hoy son para nosotros otra generación nuevas y a veces pensamos que tanta enfermedad en este mundo luego no nos ayuda a meternos en esa presencia de Dios para alcanzar la victoria. Dice, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Yo creo que las luchas nos desgastan a todos. Las luchas del trabajo, las luchas de las situaciones en la economía, las situaciones en los países en los que vivimos, donde también hay mucho conflicto político. Tantas cosas que nos rodean, tantas cosas que pueden afligirnos y nos va desgastando nuestro ánimo. Dice el siguiente parte de el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y esa es la victoria. La presencia de Dios nos ayuda a ir a conquistar lo que parece imposible, lo que parece ante nuestros ojos que no vamos a poder. Dios sí puede. Y les damos gracias a ustedes por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. Gracias por estar en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bendiciones.